Gracias. Bien, continuamos pues. Bienvenido, Jacques. Es un placer tenerte con nosotros. Sí. Jacques. Buenos días a todos los espíritas, las espíritas del mundo. Gracias, Jacques. Para quienes no te conozcan, haremos una breve pincelada biográfica. Jacques Pecat es el presidente del Círculo Espírita Allan Kardec y es responsable del Grupo de París. Es fundador y director de la revista trimestral Le Journal Spirit, conferenciante espírita, autor del libro Al encuentro de los espíritus y coautor del Mundo de Mañana a la luz del espiritismo, ambos en francés. Lamentablemente no podemos disponer de estas dos obras en español. Confiamos que en un futuro ello pudiera ser posible. El señor Jacques Pecat nos va a hablar de la paz a construir. La paz es un tema tan importante hoy en día que consideramos que será muy relevante todo lo que puedas explicarnos. Cuando quieras, Jacques, tienes la palabra. Gracias, David. Es una ponencia diferente a los problemas de la guerra, de la sociedad, de la política, frente a la ética espírita. Discúlpeme, voy a leer un texto. En un momento en el que nos preocupa la guerra de la invasión rusa en Ucrania, se hace necesaria llevar a cabo una reflexión espírita basada en la ética de nuestra filosofía, tal cual fue expresada en los orígenes del espiritismo por Allan Kardec y cómo la seguimos expresando hoy en día a través de los valores fundamentales universales. Entonces, debemos volver a cuestionar los conceptos de libertad y responsabilidad en un asunto que no debemos aplazar. Por un lado, hay un invasor y por el otro, un pueblo de combatientes resistentes que recientemente se han abierto a la democracia. Un principio que Rusia refuta en nombre de su dominación sobre las antiguas repúblicas que pertenecían a su imperio. Si este fenómeno de supremacía siempre ha sido parte de la historia humana, el espiritismo también nos dice que no existe la fatalidad y que debemos considerar nuevos modos de organización humana que ya no se basen en el poder. Es a partir de un respeto mutuo entre las naciones, como un día la paz podrá llegar a la tierra después de un largo proceso evolutivo, cuando los individuos que componen nuestras sociedades hayan adquirido la sabiduría suficiente. En el concepto espírita, si hablamos de una evolución individual reencarnacionista, la vinculamos también a una evolución colectiva, en la medida en que los individuos se organizan en sociedad y deben aprender a vivir mejor juntos a partir de los valores de la solidaridad y el compartir en el amor al prójimo. Y es esta evolución colectiva la que plantea un problema cuando un individuo es el líder todopoderoso de una nación que aún no ha descubierto los valores de la libertad y la democracia. Cuando a un pueblo se le ha impedido expresarse
a lo largo de su historia. No puede ser responsable de su propia ignorancia, que además se mantiene mediante información falsa y mentiras estatales. Por lo tanto, a partir de ahí, otros estados u otros pueblos deben sacar a la luz verdades simples. No, la guerra no es una fatalidad, sino una voluntad de ciertas fuerzas de dominación y opresión que ya no tienen ningún respeto por la vida humana. Si se trata de pacificar la humanidad, será a partir de la reflexión filosófica. Y aquí nos unimos al humanismo clásico, que consiste en defender los valores universales, y para nosotros, los espíritas, nosotros también, los humanistas, en volver a poner la espiritualidad en el centro de la reflexión. Tenemos las leyes espíritas fundamentales, que son: somos seres únicos que fueron creados simples e ignorantes por una fuerza divina. Estamos destinados a reencarnar para evolucionar intelectual y moralmente de acuerdo con una ley natural inmutable. Estamos en estas vidas sucesivas llevados a vivir juntos para aprender a respetarnos, a entendernos y, aún mejor, a amarnos en la idea de que toda vida tiene su importancia. Entonces, debemos construir sociedades armoniosas, basadas en el intercambio, la igualdad y también en los derechos y los deberes. Entonces, estamos obligados a considerar las diversas sociedades del mundo que han heredado diferentes culturas. Además, sabemos que hemos podido vivir en diferentes partes del mundo en nuestras vidas anteriores. Esto debe relativizar nuestro sentido de pertenencia a la cultura en la que hemos nacido en favor de un sentimiento más universal. En una perspectiva futura, el espiritismo nos dice que la humanidad podrá deshacerse gradualmente de las fronteras que separan a los pueblos, pero respetando las culturas y en un intercambio económico efectivo. Entonces, debemos avanzar hacia la eliminación de las diferencias entre los países pobres y los países ricos. Cuando defendemos el significado del intercambio individual con los que nos rodean, también debemos encontrar este principio a nivel colectivo en el intercambio entre naciones, considerando la felicidad de la humanidad entera. En tal caso, debemos reexaminar los sistemas políticos de los que ninguno ha dado total satisfacción. En nuestro libro, El mundo de mañana a la luz del espiritismo, publicado en 2020, coescrito con mi amiga Colombe Jacquin y mi amigo Luc Gruns, hemos intentado abordar todas las cuestiones éticas, sociales, económicas, políticas y ambientales
frente a los valores de la filosofía espírita, desarrollando ciertas ideas para buscar las directrices correctas que el mundo necesita, que tengan en cuenta a Dios, la supervivencia del espíritu, la reencarnación y la pluralidad de mundos. En ciertos temas hemos notado puntos de convergencia entre ideas ya existentes, pero es sobre todo en términos de sistemas políticos que hemos medido las complejidades de la cuestión. La primera dificultad es la siguiente observación. Ningún sistema económico o teoría política ha traído satisfacción en toda la historia de la humanidad. Por un lado, los sistemas clásicos de liberalismo o capitalismo ciertamente han permitido importantes desarrollos económicos, especialmente en los países que son los más ricos. Pero, a cambio, estos sistemas, como el del neoliberalismo actual, han dado lugar a crecientes desigualdades entre el mundo empresarial y el mundo del trabajo. Entonces, podemos confrontar esto con una ley promulgada en el Libro de los Espíritus, que es simplemente la ley de igualdad de derechos expresada de una manera clara y absoluta por Alan. En este punto, todavía estamos en un sistema económico que aumenta las desigualdades entre los seres humanos, pero también entre los estados, con los países ricos explotando a los países pobres. Vivimos en este sistema que sigue imponiéndose al mundo, incluso en un país como China, un país que todavía se llama a sí mismo comunista, pero que en realidad se ha convertido al capitalismo de Estado bajo la autoridad de una administración sujeta a un autócrata que quiere ser presidente de por vida. Y si tenemos en este caso chino una economía floreciente en pleno apogeo, debemos considerar desde un punto de vista moral las fechorías de este brutal poder dictatorial que, entre otras infamias, destruyó la cultura del pueblo tibetano y hoy persigue a los uigures de Xinjiang, musulmanes, para llevar a cabo una rehabilitación ideológica forzada. Originalmente era una revolución de tipo comunista, maoísta, que, como en la Unión Soviética, había confundido la dictadura del proletariado de Karl Marx con la dictadura por completo, la de un hombre. Y aquí llegamos a este otro sistema opuesto al capitalismo, un llamado sistema socialista o comunista, cuyo modelo revolucionario solo podría funcionar a través de un solo partido desafiando cualquier forma de oposición, teniendo que ser amordazados, exiliados o asesinados. Por lo tanto, varios países han probado este experimento de tipo revolucionario y en cualquier caso, el nuevo sistema establecido solo podría mantenerse mediante el ejercicio del poder de un solo partido
por la exclusión y persecución de cualquier fuerza de oposición y, en cualquier caso, por la dictadura del personaje convertido en presidente de por vida. Así pues, nos vemos obligados a señalar que estas experiencias revolucionarias, aunque inicialmente se basan en ideas de justicia, igualdad y felicidad para todos, han sido fracasos aplastantes, a menudo causando millones de muertes. Y si tomamos el ejemplo de la Rusia de hoy, estamos en una continuidad dictatorial que fue primero el imperio de los zares, destronado por la revolución de 1917, y fue el imperio de Stalin, el que posteriormente, después de varios cambios históricos, nos lleva a Vladimir Putin, tanto el heredero de Stalin como el nuevo zar de toda Rusia. A lo largo del siglo XX, apenas hemos salido de la visión esquemática de un mundo bipolar que, después de la terrible Segunda Guerra Mundial, se había paralizado en la Guerra Fría entre Oriente y Occidente. Y hoy, ¿qué podemos concluir de esta evaluación histórica para considerar mejor el futuro? Estamos al final de la experiencia de los países comunistas, pero no estamos al final de la experiencia ultracapitalista y sabemos que tampoco es la solución tanto para la felicidad de los seres humanos como para las emergencias climáticas y ambientales que tenemos ante nosotros. Sin embargo, después de haber estudiado el tema en nuestro libro, hemos encontrado en la historia un tipo de modelo que a veces se describió como una tercera vía, ni totalmente capitalista ni totalmente comunista. En particular, existía el New Deal 1933 de Franklin Roosevelt para contrarrestar la crisis financiera de 1929 en una política intervencionista descrita como un estado de bienestar. Pero, sobre todo, observamos un ejemplo francés, el del Consejo Nacional de la Resistencia, implementado por las fuerzas que se habían resistido a la ocupación nazi y que habían preparado la salida de la guerra política y económicamente. Así, al final de la guerra, la reconstrucción fue prevista por este movimiento de unidad nacional que reunió a todos los partidos, gaullistas, comunistas, socialistas, demócratas cristianos y otros. Sobre el principio de la economía planificada, se nacionalizaron varias empresas vinculadas con la energía y los servicios esenciales para el público, incluidas minas de carbón, compañías de seguro, los 4 bancos más grandes y luego la creación de la compañía de electricidad y de gas de Francia. Y finalmente, a nivel industrial, hubo, entre otras cosas, la nacionalización de los automóviles Renault. Este Consejo Nacional de la Resistencia, en sustitución del seguro social privado de antes de la guerra, creó
un organismo público, la Seguridad Social, bajo la herida de Ambroise Croizat, una organización cuyos beneficios y necesidades esenciales se han medido desde entonces en un modelo que sigue siendo, yo creo, el mejor del mundo hoy en día. Sin querer hacer de esta experiencia un modelo absoluto para el futuro, podemos extraer algunas lecciones de ella. Más tarde se demostró que con las cotizaciones sociales, la solidaridad se hizo efectiva con las cajas de pensiones y la seguridad social, lo que permitió cubrir todas las necesidades médicas y hospitalarias de forma casi gratuita. Usamos la palabra solidaridad y precisamente después de una terrible guerra que había dividido a nuestro país en dos, fueron los combatientes de la resistencia de diferentes tendencias lo que pudieron garantizar la reconstrucción en una idea de compartir y solidaridad después de la guerra. Este es un ejemplo de lo que podría conducir a la paz civil en la Francia de la posguerra. Pero también debemos hablar de paz entre las diferentes naciones. Fue entonces cuando se construyó gradualmente la Comunidad Europea, lo que se convirtió en un factor de paz que también experimentó un periodo de paz que ha durado más de 75 años, a excepción de la tragedia de Yugoslavia, un país que no formaba parte de la Unión Europea. Si bien nuestra comunidad europea no siempre es ideal desde el punto de vista social, hay que señalar que, habiendo comenzado con 6, para hoy ser 27, no se trata, sin embargo, de un modelo, sino de un intento de acercamiento que ha tenido el beneficio de preservar la paz en todo su perímetro. Incluso se llevó a cabo sin demasiada dificultad la asimilación de los países de Europa del Este y la reunificación alemana durante el desmantelamiento del bloque del Este. Sin embargo, las organizaciones y normativas de esta Europa se han olvidado muchas veces de avanzar hacia perspectivas más sociales y solidarias, pero a pesar de todo, esta Unión Europea ha sido la garantía de una paz duradera. Todavía representa hoy una fuerza de paz frente a los difíciles desafíos del mundo y debe, en este mismo momento, asumir la diplomacia y la concertación lo mejor que pueda frente a los dolorosos acontecimientos de una Ucrania que debemos apoyar, ayudar con todos los medios posibles. Otro aspecto de la paz que hay que construir es el de la democracia. Sin embargo, este término, a menudo mal utilizado, tiene un significado muy simple. Se trata de celebrar elecciones para elegir representantes del pueblo que son diputados y senadores
en muchos países, con para algunos estados un presidente de la República elegido por sufragio universal. En principio, se trata de elecciones en las que los representantes son elegidos por mayoría. Muchos de nuestros ciudadanos creen que este sistema es insuficiente y preferirían que la gobernanza se hiciera a partir de referendos. Pero los ciudadanos no necesariamente tienen todos los conocimientos necesarios para tomar decisiones económicas, sociales, políticas. En cualquier caso, si miramos al mundo en su conjunto, vemos muy claramente que muchos países no se benefician de un régimen democrático. Están en regímenes autocráticos o dictatoriales. Y esta es la cuestión crucial de nuestro futuro. Recientemente, en pleno siglo XXI, ya no deberíamos aceptar poderes autoritarios que obligan a la gente a guardar silencio. Entonces, es necesario diferenciar entre casos. A menudo se ha dicho que algunos países no han podido desarrollarse democráticamente debido a un neocolonialismo que siempre está presente. Este es el caso de la parte de África, donde las antiguas metrópolis han seguido utilizando su influencia para mantener en el poder a los dictadores locales que estaban en deuda con ellos. Esto es lo que hemos visto en particular con respecto a las antiguas colonias francesas, sobre las que Francia ha conservado el control, promoviendo el establecimiento de dictadores que sirvieron a sus propios intereses. Pero cuando hablamos de Rusia o China, esto ya no es cierto. No se puede decir que estos países hayan sido colonizados en el pasado. No. Por lo tanto, nos enfrentamos a dos grandes potencias que llevan el peso de su propia historia, sin necesidad de buscar responsabilidades externas relacionadas con el colonialismo. En segundo lugar, si queremos hablar de paz mundial, estos países necesariamente tendrán que encontrar el camino hacia la democracia con respeto por su propio pueblo. Esta será la condición sine qua non para que un reequilibrio del mundo avance hacia una nueva forma de intercambios internacionales, que ya no se basen en la competencia económica y financiera, sino en la solidaridad por crear. En el plano espiritual, los valores que defendemos de igualdad, de justicia, libertad, solo pueden materializarse en verdaderas democracias que permitan a todos los seres humanos no solo acceder al bienestar material, sino también a la cultura en favor de la emancipación de su alma. Y luego también tenemos que tener en cuenta la nueva situación de emergencia climática que nos obligará a diseñar
nuestros patrones de consumo y nuestros sistemas de convivencia de manera diferente. Si queremos que la vida siga siendo posible en las próximas décadas. Aquí, nuevamente, necesitaremos los valores de la democracia para avanzar hacia una paz que sea a la vez social, ecológica y espiritual. Muchas gracias a todos. David, el sonido tuyo. Muchas gracias, Jacques. Vamos a empezar con las preguntas. Sí. A ver si sale en pantalla, si no te la voy formulando verbalmente. Mercedes García de la Torre te pregunta: ¿tendríamos los espíritas que implicarnos más en la cuestión de la paz a nivel social? Sí, Mercedes. Pensamos aquí en Francia en el medio espiritual que la paz es el problema crucial del momento. Fue de todos los momentos en el pasado de la historia, mas ahora pensamos que hay peligros muy importantes en todo el planeta y que los espíritas no pueden ser fuera de eso y no mirar lo que se pasa. Creo que hay que decir, que escribir, que hablar de eso, y pensamos también que es posible rezar, orar de cierta manera, que sea pensando a Dios o a los guías o a espíritus de bien que pueden eventualmente actuar sobre personajes o situaciones difíciles en el mundo. Gracias, Jacques. Pasamos a una segunda pregunta de Celia Aldegalega. Te saluda, Jacques, está contenta de verte de nuevo y te agradece esta excelente presentación. ¿Crees que el movimiento espírita debería contribuir para la paz de modo activo públicamente? Sí, buenas tardes, Celia. Creemos que efectivamente el movimiento espiritual puede comprometerse frente a la paz, que sea hablando o escribiendo dentro de publicaciones, y vemos que hay publicaciones que he visto como Abertura Opinião en Brasil, dentro de las cuales hay a veces artículos sobre algunas situaciones en el mundo. Creo que es una buena cosa, y por nuestra parte en Francia, dentro de nuestra revista Le Journal Spirit, regularmente tenemos artículos abordando que sea problemas de ecología, de política, de guerra y de paz, y regularmente tenemos una posición, porque pensamos que en la ética o en la moral espírita tenemos que hablar, decir las cosas
y tener una opinión referente a lo que se pasa en diferentes países en guerra, y que yo creo que de misma manera que otros movimientos, incluso movimientos de religión, el espiritismo debe expresarse sobre estos problemas. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta de Rocío Ferrón. ¿Hay que construir la paz en el hogar, en la comunidad, para poder tener paz a nivel mundial? Y segunda pregunta, ¿hay algún modelo a seguir en alguna cultura para construir la paz? ¿Un buen modelo serían los espiritistas? Sí. Construir la paz en el hogar, evidente que es la primera cosa que podemos hacer de manera relativamente fácil, porque en nuestros medios, supongo que es el hogar familiar o el hogar de los vecinos, y después hay que tener conciencia de que hay problemas más graves en otras partes del mundo, y que podemos, debemos, creo, estar conscientes de eso en la medida en que todos los seres humanos son, como se dice en religión, hermanos, hermanas y hijos de Dios, y yo creo que tenemos que tener un sentimiento particular, no solamente frente a nuestra familia, más fuera de eso, un sentimiento humano de amor, de solidaridad con todos los pueblos del planeta. Y no he bien registrado la segunda cuestión. Muy bien, pasamos a la siguiente. Excelente, Jacques. Nos dice el amigo José Arroyo. Clara exposición sobre la necesidad de transportar valores espíritas fuera del hogar hacia la vida política. ¿Es así? Buenas tardes, José. Transportar valores espíritas fuera del hogar hacia la vida política es posible porque no existen espíritas que tienen compromisos importantes dentro de la vida política de su país. Conozco particular personas en Brasil y algunas personas, y es una posibilidad para las personas que lo desean implicarse dentro del medio político de su país, ¿por qué no? Y al nombre del espiritismo, porque la ética espírita puede transportarse efectivamente a otro nivel para las personas que tienen la competencia y que quieren servir su país, incluso toda la humanidad, a partir de una moral y ética específicamente espírita. Muy bien. Siguiente pregunta. De Guillermo Meléndez. ¿Deberían los espíritas hacer más labor social y contacto con las personas? Claro que es un poco de la misma cuestión. Yo creo que los espíritas que lo desean pueden hacer mucho dentro del
aspecto social o político, y hay evidentemente el ejemplo de Brasil con una implicación social muy importante frente a las necesidades sociales, con la creación de escuelas, de dispensarios y otro, como se conoce mucho en Brasil. No sé si es la buena solución, más existen esos sistemas espíritas de ayuda social a las personas, y cuando el país no hace todo lo que debería hacer, creo que es una buena cosa de transición, y que no necesitamos la misma cosa en Europa. Y es más raro que haya asociaciones de ayuda social espírita en Europa. Es necesario en Brasil. Sí. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. De Jacira da Silva. Querido Jacques, suponiendo que entre dos países uno fuera totalmente culpable, no me parecería razonable ni justo que el país inocente promoviera la guerra matando a inocentes. ¿Habría otro camino? Buenas tardes, Jacir. Yo creo comprender, supongo que se trata de la guerra actual. Es una referencia a eso. Rusia, ¿sí? Supongo que probablemente debe ser esta. Y que sería el grado de responsabilidad de Rusia y eventualmente de Ucrania. Por mi parte, es mi opinión, no solamente personal, la opinión de la mayoría de los espíritas franceses de nuestra asociación, es decir, que el problema principal es la actitud de Vladimir Putin frente a un país que la Ucrania, que no tiene más responsabilidad frente a eso. Pienso que conocemos bien al señor Putin desde 23 años, por lo menos. La primera guerra que en su compromiso fue la Chechenia, y después Georgia, y después intervención en Siria, y otras cosas que fueron cada vez un crimen contra la humanidad, crimen de guerra, clasificado crimen contra la humanidad. Así pues, conocemos el personaje desde por lo menos 23 años como un criminal, simplemente. Y los otros aspectos me parecen menores. Se ha dicho aquí y en todo el mundo, con cierto movimiento, que lleva una responsabilidad de la OTAN, de Europa o América, que habría provocado esta guerra. Pensamos que no es el problema, no es así. Hay verdaderamente una invasión de un país hacia un otro país, y que Ucrania ha comenzado a desarrollar una democracia, lo que no es posible para el maestro del Kremlin, que no soporta que una democracia pueda desarrollarse
justo al lado de su país. Es una opinión. Muy bien, pues terminamos, Jacques. Acabaron las preguntas y te agradecemos de todo corazón la exposición de este tema realmente tan importante. Lo ha sido siempre en toda la historia de la humanidad, pero en este momento es ciertamente muy relevante. Entonces, te damos las gracias y esperamos poder coincidir en otra oportunidad en algún otro evento. Sí, muchas gracias. Me permito presentar este libro que próximamente está disponible en lenguaje español. Qué bien. Sí, en PDF, probablemente. Sí. Qué bien, perfecto. Muchas gracias, Jacques. Un gran abrazo. Au revoir.